Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 14 de noviembre y les tengo unos datos muy interesantes sobre lo que podemos esperar para cripto, para los mercados en general, para las siguientes semanas, puesto que se está repitiendo la historia, principalmente en cripto, y usualmente sí, la bolsa también puede continuar en estas etapas, pero los activos de riesgo son los que más suben una vez que vemos un breakout de Bitcoin. Y también esperamos entonces que oro comenzara su retroceso, ya rompió la línea de tendencia. Entonces estamos viendo una rotación claramente de activos que no son de riesgo, como claramente oro. De fijo sería de los activos más lentos, más seguros, que sí van a tener sus etapas alcistas, pero parece que está concluyendo temporalmente. Y esto es bueno porque entonces esa rotación nos hace crecer en Bitcoin y también en cripto y también en algunas acciones específicas para que después en el retroceso encontremos mejores puntos para otros activos que de hecho serían recesionarios, serían mejores opciones para cuando otra vez la economía gire, y lo hace, puesto que esto siempre pasa cada cierto tiempo con señales que tenemos de recesión. Vamos a ver una rotación una y otra vez de un lado para el otro y ahora está girando hacia el sector de riesgo. Eso sí, es importante ver ciertas señales que de hecho nos están anunciando que este mercado alcista, que estos movimientos parabólicos no van a durar para siempre. Hoy tuvimos datos de PPI, ayer tuvimos datos de CPI. Inflación se mantuvo donde se esperaban expectativas para el mercado y un día después siempre tenemos PPI, que fueron también los esperados, así que igual ayer y hoy llegamos a las expectativas, un rebote en inflación, siempre y cuando la tendencia se mantenga bajista, no hay problema. La tendencia sigue siendo bajista. Si vemos realmente lo que sucedió en los puntos más altos, hemos traído una tendencia bajista y ahora estamos poco a poco rebotando, haciendo un rango. Y cuando tenemos un rango, ambas opciones son posibles. Salir del rango nuevamente hacia el alza o romper el rango hacia la baja. Lo que sí tenemos es máximos menores. Nos va dando una señal de que es probable que la inflación continúe cayendo. Y el problema que tendríamos más adelante sería entonces deflación. Y más bien eso también va a ser un problema en general. No es bueno irse completamente a un lado, inflación alta o completamente abajo de la expectativa del 2% y que continúe cayendo. Eso genera problemas en economía macro en general. Pero lo que quiero mencionarles es al mediano plazo, porque ahora que vimos en general a Bitcoin y cripto tener mayor impulso, no es necesariamente por Trump, aunque muchas personas van a querer decir que es por Trump. Y aquí veníamos hablando desde hace semanas que las elecciones suelen ser positivas. Voy a dejar la gráfica por acá, pero lo interesante es ver que los ciclos se repiten y obviamente la retórica se va a crear, sea la que sea. Vamos a encontrar razones del por qué tiene que subir o bajar algo después de que pase, pero históricamente las elecciones son positivas para Bitcoin y para cripto. Una vez que se resuelve la incertidumbre, los mercados pueden continuar. Claro que la volatilidad, si hubiese ganado Kamala Harris, hubiera sido distinta en el muy corto plazo, pero en el mediano plazo creo que hubiera sido igual, puesto que así lo hemos visto en el pasado. Y visto eso, también quiero enseñarles qué es lo que pasa ahora que Bitcoin se encuentra en estos puntos, en máximos históricos, después de tener el breakout del máximo histórico definitivamente. Eso estamos teniendo. Mencionamos que en el corto plazo es probable que Bitcoin continúe. En el pasado, primer breakout, Bitcoin continuó y esto fue solo breakout del rango sin ir a máximos. Bitcoin hizo mínimos mayores. Entonces, en el video ayer estaba mencionando que es muy probable que Bitcoin continúe y si continúa igual que el año pasado, que por el momento parece ser así, mínimos mayores, no da opciones de entrada a las personas que se han quedado afuera o que entraron en pánico y vendieron o hasta ahora están aprendiendo sobre Bitcoin y quieren entrar, están esperando pues algún retroceso, pero el mercado no lo suele dar y eso significa que hay alta demanda después de un breakout y el mercado continúa. Y cuando más bien ya la mayoría de personas ya han entrado tarde, es cuando se da el retroceso. Y todavía no es tarde, pero no son los mejores puntos de entrada y esa es la verdad. Y algo muy interesante para que se den una idea de cómo es que va moviéndose el mercado en estas etapas. Si vemos el ciclo anterior, cuando Bitcoin superó los 20,000, que fue el máximo histórico en ese momento, Bitcoin tampoco se detuvo. Pero más interesante es lo que va a suceder con todo el mercado de cripto después de esto. Bitcoin tuvo su breakout,
para el 16 de diciembre del 2020. Ahora estamos en noviembre, 4 años después. Los ciclos vienen dándose más o menos en comparación, no exactamente 4 años, porque de hecho ahorita estaríamos un mes antes, pero también en combinación con los que son las tasas de interés que se han comenzado a disminuir. También cuando se active la máquina de imprimir dinero por parte del gobierno, quantitative easing, y eso cada vez está más cerca. Entonces Bitcoin se ha adelantado un poco. También el Bitcoin halving es importante. Pero una vez que tuvimos el breakout, ya empezamos a ver a Bitcoin hacer estos movimientos sin retroceso para el 22 de diciembre. Y definitivamente la etapa más parabólica. Podemos considerar que estamos en una etapa similar a esta. Similar también a la que acabo de mencionar después del breakout de este rango, similar a esta. Y en esos días, Bitcoin obtiene dominancia. Es lo que estamos viendo en este momento. La dominancia de Bitcoin está en el 60% y aquí Bitcoin consolidó un poco y después continuó. Definitivamente empezó a ser más parabólico para el 26 de diciembre. Entonces, desde el breakout, que fue el 16 de diciembre, 10 días después siguió subiendo. Podemos considerar que la etapa con mayores impulsos sería el 25 de diciembre. Ahora, ¿qué pasó con altcoins en esa etapa? Lo que mencionábamos en el video de ayer es que esto va en cascada. Los proyectos que se consideraban muertos son los primeros en revivir, los del top 10, top 20. Ya lo hemos visto con Cardano pegar los primeros brincos, con Ethereum, con Ripple, con Dogecoin. Entonces, estábamos viendo algo muy similar. Los proyectos que las personas olvidaron por completo y los de no tanto riesgo, que aún es riesgo porque es cripto, pero no tanto como ir a buscar una altcoin del ranking 1000, esas no se levantan hasta que se da la confirmación de que se levantaron del top 10, top 20 de los proyectos de mayor utilidad. Entonces ya vimos el brinco de Cardano, el brinco de Ethereum, romper las resistencias, tomar el rango anterior. En general, así va. Y para que se den una idea, si estábamos mencionando que Bitcoin tuvo el breakout definitivo del máximo anterior en el ciclo anterior para el 16 de diciembre del 2020, cuando comenzó su etapa parabólica en la que ya estamos ahora. ¿Cuánto tiempo tomó para Cardano entonces? ¿Cuánto tiempo tomó para Ripple, para Ethereum? Podemos ir a verlo cómo se va repitiendo en la historia, y en el caso de Cardano es un par de semanas después. De hecho, todas van a ser distintas, pero lo que quiero que vean es cómo es el movimiento que se va dando en comparación a Bitcoin. Entonces, el 16 de diciembre del 2020 ya venía dando su primer brinco, pero también tuvo un retroceso y estamos haciendo exactamente lo mismo en este momento. Primer brinco para después retroceso cuando Bitcoin adquiere otra vez dominancia, y de hecho pueden ver que Cardano, mientras Bitcoin se mantenía arriba, Cardano empezó a retroceder, pero ya con mínimos mayores, y unas semanas después, de hecho ya fue el 1 de enero, Cardano tuvo su impulso más fuerte y mínimos mayores, y después mercado alcista, después superar máximos anteriores. Es algo similar. En el caso de Ethereum podemos ir a verlo, recordando la fecha de cuando Bitcoin tuvo su breakout. El caso de Ethereum, que fue también diciembre. Esta es de las primeras en hacerlo. De hecho, Ethereum es la segunda cripto más grande, entonces tiene lógica que continúe después de Bitcoin. Ethereum para diciembre también tuvo un retroceso después de su primer impulso. Su primer impulso fue básicamente el 12 de diciembre junto con Bitcoin, y después Bitcoin se mantuvo arriba, continuó creciendo, lateralizando. Ethereum dio un último retroceso, y es acá donde los pares ante Bitcoin, ya sea cualquiera, Cardano, Ethereum, Matic, Solana, lo que pueden ir a buscar, van a tener su propia gráfica, pero van a tener movimientos similares, retroceden un poco más y después continúan. Y exactamente cuando empezó el movimiento más fuerte de Ethereum fue una semana después de Bitcoin. Proyectos así que las personas han perdido interés en el último ciclo, en los últimos meses, donde la retórica fue principalmente inteligencia artificial, inclusive memes, estas ya van reviviendo rápido, como Polkadot. Esta fue una de las últimas compras también anunciada dentro de la academia, exactamente en estos puntos, porque estaba básicamente en soportes. Ahora ya pegó su impulso y ahora está retrocediendo, igual a lo que estamos viendo con muchas otras altcoins que hicieron esto mismo en el ciclo pasado. Entonces podemos ir a ver igual en el 2020, ya sabemos que
Bitcoin hizo su primer impulso el 15-16 de diciembre del 2020. Polkadot en este caso, igual que Cardano, igual que Ethereum, también empezó a tener su primer impulso para retroceder mientras Bitcoin se mantenía arriba. Eso hace que pierdan valor ante Bitcoin, pero igual mantienen su mínimo mayor. Y después, cuando ya Bitcoin continuó, ya unas 2 semanas después de Bitcoin, comenzaron a tener sus impulsos. Eso es lo que está pasando en este momento con todo el mercado de cripto. O sea, hace creer a las personas que altcoins están muertas, pegan sus impulsos para que entren tarde en FOMO, que esa no es la idea, y después Bitcoin se mantiene arriba, estas retroceden, para que otra vez las personas sientan miedo de que no deberían estar en estas altcoins y salen, pero aún así mantienen sus mínimos mayores. Y ese es el error, claramente. Más bien las oportunidades es que Bitcoin se mantiene arriba, ya en puntos sobrevaluados, que aún así pueden continuar. De hecho, Bitcoin considero que va a pasar los 100,000 pronto. Pero después de eso ya las metas se hacen más complejas y tenemos que ir viendo muchos otros factores para ver cuáles serán los posibles topes de Bitcoin. Pero como esto es el inicio, estamos viendo estos movimientos en donde Bitcoin se mantiene arriba y estas comienzan a retroceder para que Bitcoin siga teniendo dominancia, y por eso es que la dominancia llegó ahora hasta el 61%. De hecho, consideraba que el 62% puede ser todavía la meta verdadera. En el siguiente impulso de Bitcoin podemos tener unos días de altcoins otra vez brillar un poco, para después más dominancia de Bitcoin y después en algún momento marcar ese tope, y es donde ya vemos el crecimiento constante de altcoins. Y puesto que las que estoy mencionando son del top 10, top 20 en general, esto se va replicando en cascada a muchas otras. No va a ser a todas. Hay proyectos que sí van a estar muertos, que son estafas. Es importante buscar proyectos que sí tengan utilidad, que tengan fundamentales, aunque en las gráficas parezca que mueren. Sabemos que eso es lo normal. Inclusive sabiendo que Ethereum, siendo la segunda con mayor market cap después de Bitcoin, no está realmente muerto, viendo en la gráfica que de hecho ha traído mínimos mayores desde el fondo. Simplemente cuando se compara ante Bitcoin parece que está muerto, pero después vemos que no. Y Bitcoin, Ethereum, o sea, la gráfica Ethereum-Bitcoin llegó nuevamente al soporte que habíamos mencionado, que es el punto ideal en donde uno puede ir moviendo porcentajes de Bitcoin a Ethereum. Entonces, genera un fake out y ahora vuelve al mismo soporte, idealmente a hacer un doble piso. Si es este el caso, este doble piso se mantiene, estaríamos viendo que estos podrían ser los fondos. No se trata de volverse loco y mover todo a Ethereum, se trata de que son puntos mejores que los de acá para tomar esas decisiones. Y estos son puntos que ya habíamos mencionado antes. Y puesto que en el ciclo pasado fue en diciembre cuando vimos ese breakout y ahora lo estamos viendo en noviembre, estamos adelantados un mes, no necesariamente sería en diciembre, podrían ser las siguientes semanas. Y mientras tanto Bitcoin haga uno de estos patrones, ya sea un simple triángulo o un canal alcista que no dé puntos de entrada por unas semanas, realmente estamos viendo lo mismo de los ciclos anteriores. Mencionaba en el video de ayer que otra probabilidad es un estilo de triángulo, de bandera alcista. En este caso, cuando superamos el máximo, simplemente fue una pequeña lateralización de básicamente una semana, con wicks que parecen generar pánico por un momento, pero aún así podríamos considerar que es un pequeño triángulo, y si ese es el caso, eso también es una buena señal para considerar que Bitcoin no ha perdido todavía la fuerza, no está dando esos retrocesos, que sí los vamos a tener más adelante. La volatilidad va a llegar en algún momento y es necesario estar acostumbrado a eso, pero en mi opinión todavía es el momento en donde hay muchas personas considerando que esto es falso, que es un bull trap. Y parece ser que el verdadero bull trap es haber engañado a los alcistas a vender antes del breakout y ahora considerar que esto es falso. Por el momento se va dando así. Obviamente vamos a tener puntos de invalidación, pero la historia se está repitiendo exactamente igual. Así que no veo por qué llevarle la contraria a la historia, en este caso, de los ciclos de Bitcoin. Y algo que sí quiero mencionar es el dólar, porque el dólar ha estado subiendo bastante. Claro que ahora está en resistencia de todo este rango. En estos puntos hemos sido rechazados bastantes veces, pero si tenemos un breakout de esto, es una señal de peligro. Y no necesariamente para que se acabe el mercado alcista, sino para que consideremos que estamos en un mercado alcista distinto. Hemos visto el dólar subir con la bolsa. De hecho, en el pasado
Uno de los peores ejemplos es dot-com bubble. Cuando fue la burbuja del 2000, los mercados subieron junto con el dólar en toda esta etapa. Lo que pasa es que el dólar eventualmente gana y los mercados no. Y los mercados deciden sacar su dinero básicamente de activos y después se dejan únicamente en el dólar. Porque sí, eventualmente el dólar marca su techo y otra vez valdrá la pena moverse a activos. Pero este estilo de movimiento, y si lo comparamos aquí con el S&P 500, van a poder ver que de hecho la bolsa puede continuar mientras el dólar continúa, pero eventualmente el dólar es el que tiene la razón y toma mucho tiempo en el dólar seguir teniendo razón y después la bolsa ya comenzar, en este caso, lo que fue una recesión. Entonces nos estaría colocando en un mercado alcista en donde muchos activos suben, el dólar inclusive también, pero es una señal de peligro de que no va a ser sostenible por mucho tiempo. Simplemente es saber ambos escenarios, pero por el momento el dólar nos va a dar esa señal dependiendo cómo se comporte ahora que está en esta resistencia. O sea, me refiero que si el dólar rompe y continúa y los mercados también, estas son las metas definitivas, en mi opinión, para el dólar en los siguientes puntos, que son bastante altas y eso sí genera bastante estrés en la economía. Y antes de llegar ahí probablemente ya estaríamos viendo caídas en los mercados porque no es sostenible que ambos se mantengan. Pero sí es posible que el dólar continúe con los mercados también, solo que nos da una señal en ese caso que probablemente es una deflación lo que estaríamos viendo y estaríamos viendo también la inflación romper a la baja toda esta tendencia. Pueden seguirme en todas mis operaciones en proplantrading.com, aprender conmigo curso paso a paso de trading, swing trading, inversiones, sesiones en vivo, acceso de por vida, comunidad de soporte adentro también. Les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.